¿Qué pasaría si te dijera que una vez existió un rey tan deforme, tan desdichado físicamente, que su propio pueblo susurraba que había sido tocado por el mismísimo demonio? No es leyenda, no es exageración, es historia. Y su nombre fue Carlos II de España. Lo llamaban el hechizado. Pero la verdadera maldición de Carlos no vino del infierno, sino de algo mucho más oscuro y más humano, su propio apellido. Porque Carlos fue la última pieza defectuosa de un experimento de poder que se prolongó durante generaciones. El resultado final de una dinastía que jugó con los dados de la genética hasta que todo se vino abajo. Esta es la historia de un cuerpo que parecía gritar de dolor solo con existir, de un alma atrapada en una carcasa construida por el orgullo de los Habsburgo, y de cómo el hombre más enfermo de Europa se sentó, tembloroso, en el trono más poderoso del continente. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es una historia de reyes, es una autopsia de la ambición, la mandíbula de la vergüenza. Cuando los embajadores extranjeros llegaron por primera vez a la corte española, se esperaban encontrar al heredero del imperio. Pero lo que vieron fue otra cosa. Un muchacho con la boca permanentemente abierta, como si el destino hubiera olvidado terminar de construir su rostro. Carlos II no podía cerrar la mandíbula. Sus labios nunca se tocaban. Su boca permanecía entreabierta como una grieta grotesca en su rostro. No por accidente, no por enfermedad, sino por una maldición hereditaria que nadie se atrevía a nombrar. La sangre de los Habsburgo. Durante siglos, la familia real más poderosa de Europa se había casado consigo misma, primos con primas, tíos con sobrinas, padres, con lo que no deberían haber sido, todo en nombre de mantener la sangre pura. Pero lo que en realidad hacían era fabricar deformidad en masa. Una ruleta rusa genética cuyos cartuchos estaban siempre cargados. Carlos era el hijo de un tío y una sobrina. Sus abuelos también. La consanguinidad era tan extrema que su árbol genealógico parecía más un círculo que una rama. Genéticamente, era como si viniera de una isla perdida donde nadie había conocido otra cara en generaciones. Y su mandíbula era el símbolo de esa tragedia. Una mandíbula inferior que sobresalía como un puente roto. Cuando intentaba cerrar la boca, quedaba un hueco tan amplio que podía colarse una moneda. Comer era un suplicio. Hablar, una tortura. Los cocineros reales tenían que preparar su comida como si fuera para un bebé sin dientes. Todo hecho puré, líquido, blando. Aún así, los alimentos se deslizaban por las comisuras de sus labios. La sopa goteaba sobre su pecho. Los sólidos caían de su boca como si la gravedad los rechazara. Durante los banquetes reales, que debían ser vitrinas de poder, los sirvientes corrían de un lado a otro secando saliva de su barbilla. Era una escena más digna de compasión que de respeto. Y lo peor, su forma de hablar era casi incomprensible. Las palabras se le escapaban como murmullos húmedos, ahogadas en su propia deformidad. Incluso sus propios cortesanos tenían que adivinar lo que decía. Su madre, la reina Mariana, escribió aterrada que temía encontrar a su hijo muerto por haberse asfixiado con su lengua mientras dormía. Así, el monarca más poderoso de la cristiandad era visto como un niño enfermo al que ni siquiera su propia boca obedecía. Y lo sabían, todos lo sabían, los médicos, los cortesanos, los reyes vecinos,
que los Habsburgo estaban destruyendo su linaje por dentro, que cada matrimonio consanguíneo era una sentencia. Pero el poder era más importante, el apellido, más valioso que la carne de sus hijos. Carlos nació como un experimento fallido. Pero lo peor aún estaba por venir. Un cuerpo contra la naturaleza. La mandíbula era solo el principio. Su cuerpo entero parecía construido por una fuerza que odiaba a la naturaleza. A los 35 años, Carlos tenía el aspecto de un niño que hubiese sido estirado cruelmente por manos invisibles. Su altura apenas alcanzaba el 1,5 metros, pero su cabeza era gigantesca, demasiado grande, desproporcionada. Se balanceaba sobre un cuello tan débil que parecía incapaz de sostenerla. Las extremidades, delgadas hasta lo esquelético. El torso, encorvado como si llevara un peso invisible, y en cierto modo lo llevaba. El peso de una dinastía enferma. Carlos no caminó hasta los 8 años. Mientras otros niños daban sus primeros pasos al cumplir 1, él pasaba los días tumbado, incapaz de sostenerse. Y cuando por fin logró caminar, su andar era más un tambaleo lento y errático, como un anciano perdido en su propio palacio. Los muebles eran sus bastones, las paredes, sus guías. Su columna vertebral estaba tan torcida que su silueta era la de alguien que arrastraba el castigo de siglos. Los cronistas no sabían cómo describirlo sin ofender. Algunos se rendían. Otros lo llamaban víctima de su linaje. Pero lo que pasaba dentro de su cabeza era aún más trágico. La mente de un niño, el trono de un imperio. Carlos II tenía la capacidad mental de un niño atrapado en un cuerpo que envejecía a marchas forzadas. No aprendió a leer hasta los 10 años, y cuando lo hizo, apenas comprendía lo que leía. Sus tutores decían que enseñarle era como verter agua en una vasija rota. Nada quedaba. Todo se escapaba. Su comportamiento era el de un infante. Berrinches violentos por pequeños desencuentros. Gritos, rabietas, lágrimas, como si no entendiera que era rey, o peor, como si nadie se atreviera a decírselo. Después de sus explosiones emocionales, venía el silencio. Horas enteras sentado, inmóvil, mirando al vacío como si su alma hubiera salido a buscar consuelo en otro lugar. Algunos sirvientes aseguraban que pasaba días enteros sin pronunciar palabra. Su cabello era otro recordatorio de lo que la biología le había hecho. Crecía en mechones desiguales que se caían como hojas enfermas. Su cuero cabelludo parecía más piel de animal moribundo que corona real. Los retratistas oficiales hacían lo que podían. Alargaban, embellecían, disimulaban. Pero ni el mejor pincel podía ocultar la verdad. Cada año, su cuerpo fallaba un poco más. Mientras los hombres se fortalecen con la edad, él se marchitaba. Como si su reloj biológico caminara hacia atrás, devorándolo desde dentro. Nadie sabía por qué. Ningún médico podía explicarlo. Solo sabían que era cuestión de tiempo antes de que colapsara. Y mientras el rey moría en vida, Europa observaba. Carlos II no solo era el cuerpo más frágil de Europa, también era la esperanza más desesperada de una corona en caída libre. Porque, a pesar de todo, seguía siendo rey. Y los reyes, por enfermos que estén, tienen una sola misión biológica: producir un heredero. Carlos lo intentó. O mejor dicho, su corte lo intentó por él.
Y ese esfuerzo, o esa tortura, fue quizás la parte más humillante de su reinado. Su primer matrimonio fue con María Luisa de Orleans, princesa francesa, joven, culta, vivaz. Viajó a España creyendo que se uniría a un monarca. Encontró otra cosa, un esposo con cuerpo deforme, habla incomprensible y una mirada perdida que parecía no entender el mundo que lo rodeaba. La noche de bodas fue un desastre monumental. Los sirvientes escucharon llantos tras la puerta. No eran gemidos de amor, eran lágrimas. María Luisa salió del cuarto desconsolada. Carlos parecía confuso, como un niño al que le habían quitado un juguete sin explicarle por qué. No sabía qué había salido mal. O quizás no entendía ni siquiera qué se suponía que debía pasar. Porque Carlos no podía concebir. Su cuerpo, por dentro, estaba igual de dañado que por fuera. Los médicos describieron sus órganos sexuales como infantiles, pequeños, subdesarrollados, inoperantes. En esencia, tenía la anatomía de un niño encerrada en un cuerpo decadente. Pero admitir eso era impensable para la corte española. Así que hicieron lo que cualquier sistema patriarcal hace cuando el rey falla. Culparon a la mujer. María Luisa fue acusada de ser estéril. Le administraron brebajes nauseabundos, tónicos de hierbas y pócimas milagrosas. Fue sometida a rituales, terapias, sangrías. Todo en nombre de la fertilidad. Nadie cuestionó si el problema podía estar del otro lado de la cama. Día tras día, la reina rezaba, lloraba, se apagaba. Lo que comenzó como una joven alegre, terminó como una sombra que vagaba por los pasillos del Alcázar. Algunos cronistas creen que fue lentamente envenenada por los propios tratamientos que le administraban. Otros, que simplemente se rindió. Murió con 26 años. Nunca tuvo hijos. Carlos, por supuesto, se volvió a casar. No porque quisiera, sino porque el trono lo exigía. La elegida fue María Ana de Neoburgo, alemana, ambiciosa y desesperada. En sus cartas privadas, que sobrevivieron, describió con horror la realidad de su matrimonio. Su esposo no era un hombre. Era un misterio clínico con corona. En sus propias palabras, el cuerpo de un espectro y la mente de un niño asustado. Ella sabía que no habría heredero. Lo supo desde la primera noche. Pero la maquinaria de la monarquía no acepta un no como respuesta. Así que trajeron médicos, sacerdotes, curanderos, incluso charlatanes. Carlos fue inspeccionado, medido, manipulado. Se intentó de todo: masajes de virilidad, baños bendecidos, conjuros afrodisíacos. Incluso se consultaron textos medievales sobre fertilidad. En la desesperación, la línea entre medicina y brujería desapareció. Nada funcionó. Porque nada podía funcionar. El problema no era su virilidad, era su biología entera. Y mientras el rey se sometía a terapias medievales, Europa tomaba nota. Todos sabían lo que venía. Si Carlos moría sin heredero, el trono de España quedaría vacante. Y cuando un trono así queda vacío, el mundo tiembla. Los diplomáticos ya hablaban en susurros. La guerra de sucesión española se cocía lentamente. Las grandes potencias, Francia, Austria, Inglaterra, preparaban sus ejércitos en silencio, porque todos querían un pedazo del cadáver de ese imperio.
Y lo más trágico de todo era la ironía. Los Habsburgo pasaron siglos obsesionados con el control. Control de matrimonios, control de sangre, control de poder. Se casaron entre ellos una y otra vez para evitar que otros metieran la mano en su legado. Y terminaron con un rey que ni siquiera podía engendrar a un hijo. Su pureza genética no solo destruyó a un hombre, sembró una guerra que cambiaría Europa para siempre. Exorcismos en la corona. Cuando la medicina falló, la corte recurrió al segundo recurso favorito de las monarquías desesperadas: Dios, o mejor dicho, al miedo a lo demoníaco. Porque si un rey no puede hablar, caminar, pensar, ni engendrar, ¿no estará poseído? Esa fue la teoría, y no era una metáfora, era literal. En el Palacio Real de Madrid comenzaron los exorcismos. Públicos, ceremoniales, grotescos. El sacerdote encargado, el padre Froilán Díaz, afirmaba que Carlos estaba poseído por múltiples demonios, que su cuerpo era un nido de espíritus malignos colocados allí por brujería, que sólo con rituales podía ser liberado. Así comenzó uno de los episodios más surrealistas de la monarquía europea. Los rituales no se realizaban en privado. Se hacían en la sala del trono, frente a nobles, embajadores y cardenales. Una especie de teatro medieval del horror. Carlos, débil y confundido, era obligado a beber agua bendita mezclada con reliquias trituradas, fragmentos de huesos de santos, telas sagradas, incluso polvo de sepulcros. Al ingerirlos, su cuerpo reaccionaba violentamente. Vomitaba, tiritaba, se desmayaba. Para los sacerdotes eran señales de que los demonios estaban saliendo. Para cualquier médico moderno era envenenamiento. Mientras los cánticos latinos retumbaban por las paredes, Carlos se convulsionaba en el suelo. Le presionaban crucifijos en la frente. Le salpicaban con más agua bendita. Lo obligaban a recitar oraciones que apenas entendía. Porque, recordemos, el rey apenas podía leer, y mucho menos en latín. Los asistentes, horrorizados, miraban en silencio. Algunos se persignaban, otros simplemente se daban la vuelta. Pero nadie detenía aquello, porque, en el fondo, todos temían que fuera cierto, que el rey estuviera poseído, que no fuera solo un desastre biológico, sino un huésped de algo más siniestro. Y no se detuvieron ahí. El padre Díaz decretó que todo el palacio estaba maldito. Ordenó una limpieza espiritual total. Los sirvientes recogieron muebles, reliquias, objetos personales de antiguas reinas. Todo lo que pudiera haber sido contaminado. Lo llevaron al patio central y lo arrojaron a una pira ardiente. Las llamas consumieron siglos de historia. Mientras tanto, los sacerdotes cantaban, exorcizaban, sudaban. Y Carlos creía que funcionaba. Su mente limitada lo hacía extremadamente sugestionable. Cada vez que sentía un leve alivio, pedía otro exorcismo, otro ritual, otra purificación. Como si los demonios fueran reales y se escondieran bajo su piel. El ciclo fue brutal. Carlos se debilitaba más y más, pero insistía. Rogaba por más ceremonias. En 1699, el padre Díaz anunció que había logrado expulsar 47 demonios del cuerpo del rey. Cada uno, según él,
Tenía nombre propio. Cada uno era responsable de un síntoma distinto: infertilidad, dolores, insomnio, locura. Carlos quedó tan agotado que no habló durante 3 días. 3 días de silencio real. 3 días en los que España y el mundo supo que el final estaba cerca. El 1 de noviembre del año 1700, Carlos II de España murió a los 38 años. El hombre que alguna vez fue llamado el hechizado dejó de respirar. No hubo hijos, no hubo sucesor, solo quedó un cuerpo y muchas, muchísimas preguntas. ¿Fue maldecido? ¿Fue un castigo divino? ¿O fue simplemente el resultado final de siglos de arrogancia genética? La corte quería respuestas. La ciencia de la época, limitada pero no ciega, también. Así que autorizaron una autopsia, y lo que encontraron los médicos fue tan repugnante, tan grotesco, tan inhumano, que el informe oficial fue ocultado durante años por miedo a lo que el pueblo pudiera pensar. Pero los detalles, como los cadáveres, siempre terminan por salir a la superficie. El médico encargado, Jerónimo de la Fuente Piérola, redactó un documento que parecía sacado de una pesadilla medieval. Afirmó, sin rodeos, que el cuerpo de Carlos no se parecía al de un hombre. Era el cuerpo de un monstruo que había sobrevivido a sí mismo, escribió. Empecemos por el corazón. Un corazón adulto pesa alrededor de 300 gramos. El de Carlos pesaba lo mismo que una nuez. Pequeño, arrugado, ennegrecido, como un pedazo de carne chamuscada olvidado en el fuego. ¿Cómo había circulado sangre por ese órgano? Nadie lo sabía. Los pulmones, llenos de líquido, tenían zonas gangrenadas. Olían, según los testigos, como carne podrida en verano. Cuando los médicos abrieron la cavidad torácica, varios asistentes huyeron de la sala, tapándose la boca para no vomitar. El abdomen, peor aún. Los intestinos estaban en estado de descomposición, como si se hubieran estado pudriendo desde dentro durante años. Un pantano orgánico atrapado en un cuerpo que nunca debió sostener una corona. Los órganos reproductivos, aquellos que habían causado tanto drama internacional, estaban tan subdesarrollados que los médicos los describieron como infantiles. La confirmación biológica de una verdad que todos conocían y nadie se atrevía a decir. Carlos nunca tuvo la capacidad de engendrar nada. Pero lo peor estaba por venir. El cerebro. Al abrir el cráneo, los médicos encontraron una cantidad anormal de líquido que rodeaba el cerebro. Hoy lo llamaríamos hidrocefalia. En su momento, era simplemente un horror más. El tejido cerebral estaba descolorido, dañado, como si llevara años deteriorándose en silencio. Era la explicación anatómica perfecta para su lentitud mental, su conducta errática, sus silencios interminables. El doctor Piérola escribió en su informe final una frase que heló la sangre de los diplomáticos europeos. Es un milagro que este cuerpo haya sobrevivido tanto tiempo sin un solo órgano sano. Ni uno. No había un solo sistema funcional. Era un rompecabezas de piezas defectuosas, sostenido por costuras invisibles hechas de terquedad genética. Y sin embargo, sobrevivió. Casi 4 décadas de respiración entre jadeos, de reinar desde la enfermedad, de sostener el peso de un imperio sobre huesos que crujían. Fue la fe,
¿La política? ¿O simplemente la voluntad biológica de seguir vivo, aunque todo esté podrido por dentro? Un rey que murió y encendió una guerra. El cuerpo de Carlos fue sellado en su tumba, pero su muerte fue una mecha encendida. Porque tal como se temía, la falta de heredero convirtió a Europa en un campo minado. Las coronas vecinas, Francia, Austria, Inglaterra, se lanzaron unas contra otras por el control del trono español. Así comenzó la Guerra de Sucesión Española, un conflicto continental que duró más de una década. Cientos de miles de muertos, familias separadas, reinos arrasados. Todo porque un hombre no pudo tener un hijo, o más bien, porque una familia no supo detenerse a tiempo. La tragedia de los Habsburgo no fue solo biológica, fue filosófica. En su afán por preservar el poder, se convirtieron en su propio enemigo. Se amaron entre ellos hasta extinguirse. Se miraron al espejo tanto que olvidaron mirar hacia el futuro. Carlos II fue la culminación, el monumento viviente al error de creerse invencible. No necesitó ejércitos enemigos para destruir su imperio. Su cuerpo fue el campo de batalla, su genoma, el asesino. Y al final, ni siquiera las iglesias pudieron salvarlo, ni los doctores, ni los exorcismos, porque no se puede purificar lo que está mal desde la raíz, lo que está enfermo en lo más profundo del linaje. La tragedia perfecta. Carlos II murió sin cumplir una sola de las funciones tradicionales de un monarca. No lideró guerras, no generó alianzas, no tuvo herederos, no dejó reformas, pero su existencia fue suficiente para marcar a fuego la historia de Europa y dejó una lección escalofriante que sigue vigente siglos después. El mayor enemigo del poder absoluto no es la revolución, ni la traición, ni el extranjero. Es la propia sangre que uno decide venerar por encima de todo. Carlos II fue la advertencia viviente, la profecía autocumplida, el eco de generaciones que confundieron pureza con degeneración, que confundieron el linaje con la divinidad. Y al final, la biología cobró su deuda, sin ira, sin drama, solo pudriendo lentamente cada órgano, cada célula, hasta que lo único que quedó fue silencio. Si esta historia te dejó helado, si alguna parte de ti todavía está digiriendo el horror, entonces has comprendido la gravedad del legado de Carlos II. Y si quieres que siga desenterrando las verdades más oscuras de la historia, dale like, suscríbete y déjame en los comentarios qué otras figuras reales quieres ver expuestas bajo esta luz. Porque, recuerda, las coronas pesan más cuando están vacías por dentro.